Y se habla de un diámetro de la partícula, que si ese diámetro es superior al micrometro, la micra, 10 a la menos 6 metros, las partículas pueden sedimentar espontáneamente y se pueden separar de la mezcla. Y eso ocurre si yo tengo tierra y agua. Yo sé que la tierra va a estar suspendida en el agua primero y luego va a decantar. Todo aquello que esté suspendido en una mezcla puede decantar y se puede separar de la mezcla. Son sistemas heterogéneos, pero son macroheterogéneos porque se puede visualizar perfectamente las fases que tiene el sistema. Si es macroheterogéneo, el hecho de que sea heterogéneo es que tiene más de una fase. Pero también hay mezclas que están formadas por partículas o conjunto de partículas que tienen un tamaño entre el nanómetro y el micrómetro. Quiere decir que están entre 10 a la menos 9 metros y 10 a la menos 6 metros. Y esas partículas están distribuidas entre las partículas del mayoritario, formando una dispersión microheterogénea que se le denomina dispersión coloidal. Esas dispersiones, las dispersiones coloidales, se pueden ver a simple vista. Cada vez que uno tenga una mezcla que tenga turbidez, puede pensar que esa mezcla está formada por partículas que no sedimentan espontáneamente. Si yo las agito, si yo las caliento, es probable, la mayoría de los casos, no sedimentan espontáneamente. El agua del río Paraná, el agua de nuestro río Marrón, debe el color justamente a partículas de arcilla, fundamentalmente silicatos, que todas tienen esas partículas la misma carga. Por lo tanto, se repelen unas a otras y nunca van a estar juntas para poder formar partículas grandes y sedimentar espontáneamente. Por eso, el agua del río Paraná es un sistema donde aparece una suspensión y una dispersión coloidal. Es decir, hay partículas grandes que sedimentan espontáneamente, pero a su vez la turbidez que tiene nuestro río Paraná es provocado por partículas dispersas que no sedimentan espontáneamente. ¿Por qué? Porque son partículas de un determinado tamaño entre el micrómetro y el nanómetro, pero que no tienen la tendencia de agruparse y sedimentar como todas las partículas que tienen tendencia a exponer la menor superficie de contacto, la menor superficie específica, y ellas quedan dispersadas porque todas tienen una carga, fundamentalmente las del río Paraná tienen carga negativa, y no logran atraerse de ninguna manera. Entonces, siempre van a estar dispersas y siempre van a dar ese aspecto turbio al agua del río Paraná. Y las partículas coloidales, los sistemas coloidales, las dispersiones coloidales, son muy estables. Para poder destruir una dispersión coloidal, hay que provocar un fenómeno químico. Entonces, llamamos dispersiones coloidales aquellas dispersiones microheterogéneas donde las partículas están distribuidas permanentemente en la mezcla y no sedimentan espontáneamente. Y por último,
tenemos las soluciones. Y las soluciones son mezclas homogéneas. Esto quiere decir que siempre van a presentar una única fase. Puede tener muchos componentes, pero siempre van a presentar una única fase. La palabra solución implica, sí o sí, los términos mezcla homogénea. Una mezcla homogénea es una solución. Una solución es una mezcla homogénea. La palabra solución es distinta a la palabra suspensión y a la palabra coloide. La palabra solución me representa a mí un sistema que tiene una única fase, es un sistema homogéneo, porque las partículas que forman esas mezclas tienen el tamaño de los átomos, de los iones, de las moléculas que forman parte del mundo no observable y que están distribuidas entre las partículas de un mayoritario. Y esas partículas dispersadas tienen el tamaño 10 a la menos 9 metros, como el tamaño de los átomos, las moléculas, etc. Entonces, en esta primera parte de la presentación que estamos haciendo, nos tenemos que poner a pensar cuándo estamos en presencia de una solución, cuándo estamos en presencia de un sistema coloidal o cuándo estamos en presencia de una suspensión. Empecemos a pensar si hemos estado en contacto alguna vez con una solución, si hemos estado en contacto alguna vez con una dispersión coloidal. Seguramente que sí, porque ya di un ejemplo, el agua del río Paraná. Es una suspensión y es una dispersión coloidal. Entonces, por ejemplo, si ustedes recogen el agua de la lluvia y lo dejan en un recipiente, van a ver que al tiempo esa agua de lluvia que entró a través de, o directamente desde la atmósfera o por una canaleta, digamos, va a dejar un depósito en el fondo del recipiente, que es lo que tenía suspendida esa agua. Esa agua era una mezcla macroheterogénea que tenía partículas en suspensión que han decantado. Lo que más nos va a preocupar a nosotros en este curso de química es el sistema llamado solución. Para nosotros es muy importante la palabra solución. Tenemos que ir incorporándola con su significado. Una solución es una mezcla homogénea. Si todos entendemos el significado de la palabra mezcla y todos entendemos el significado de la palabra homogénea, entonces nos queda cerrado el significado de la palabra solución. La solución se puede clasificar según distintos puntos de vista. Aquí está escrito uno de los criterios de clasificación. Es respecto del estado físico que tiene el componente mayoritario. Y entonces se dividen en soluciones líquidas, solución gaseosa y solución sólida. Si el componente mayoritario está en estado líquido, como puede ser el agua, la solución es líquida. Y además recibe otro nombre, solución acuosa. Si el componente mayoritario es el aire o una mezcla de gases,
o un gas, el mayoritario es un gas, la mezcla es gaseosa, la solución es gaseosa. Y si el mayoritario está en estado sólido, la solución es una solución sólida. Cuando ustedes vean el tema en el libro y cuando desplieguen todo este PowerPoint, van a encontrar los ejemplos de cada una de ellas. Pero vamos a dar uno, al menos uno, de cada uno. Una mezcla de sal y agua es una solución acuosa de sal o una solución líquida. Líquida acuosa. Una solución de hidrocarburo en benceno, un hidrocarburo líquido en un solvente, en un hidrocarburo líquido también, una mezcla de hidrocarburos. Por ejemplo, la gasolina es una mezcla de hidrocarburos líquidos, es una mezcla líquida, pero no es acuosa, digamos, porque no hay agua, es una mezcla líquida. El aire es un conjunto de gases, y si el aire no tuviese partículas en dispersión coloidal, si el aire no tuviese partículas de sustancias líquidas, como es la niebla, que es un coloide, ¿no? Si todo el sistema gaseoso tiene una sola fase, entonces es una solución gaseosa. Y si el dispersante, si el mayoritario fuera un metal, si el dispersante fuera un cristal metálico, si el dispersante es el hierro, por ejemplo, porque es el mayoritario, porque es la porción más importante de la mezcla, que actúa como dispersante, y se le mezcla a ese hierro carbono, grafito, lo que voy a tener es una mezcla homogénea de carbono en hierro, y eso se llama acero. El acero es un ejemplo, hay muchísimos, de una mezcla homogénea de carbono en hierro. Es muy útil ponerle nombres a los mayoritarios y a los minoritarios. Por ejemplo, en las soluciones líquidas y gaseosas, el minoritario se le conoce con el nombre, se le llama en química soluto. Una solución azucarada es una solución donde el soluto es la sacarosa. Una solución acuosa salada, el soluto es una sal. Y el mayoritario, es decir, al dispersante, se le va a denominar solvente. En las soluciones acuosas, el solvente es el agua. En otras soluciones, el solvente puede ser benceno. En otras soluciones, siempre sistemas homogéneos, el solvente puede ser un alcohol. Entonces, soluto y solvente. Al mayoritario lo llamamos solvente y al minoritario soluto. Ahora, también es útil, aunque después en el ciclo superior ustedes cambien los nombres, en las soluciones sólidas, ponerle un nombre al mayoritario y al minoritario. ¿Saben por qué? Porque así es fácil reconocer unos y otros.
En este curso de química, las soluciones sólidas que vamos a estudiar son aleaciones. Entonces, para nosotros, vamos a hacer un recorte de todas las aleaciones que hay y vamos a decir que las aleaciones que vamos a estudiar van a ser soluciones sólidas. Aunque hay aleaciones de otro tipo, sí, por supuesto. Las que nosotros vamos a ver van a ser soluciones sólidas. El acero es una solución sólida. Y es útil llamarle al mayoritario o base aleante, como si fuera el solvente, como si fuera el dispersante, aleante o base, el mayoritario. Y al minoritario, aleado. Entonces, cuando uno habla del acero, también puede hablar del bronce, también puede hablar del oro de joyería, también puede hablar de muchas aleaciones. Cuando uno habla de aleaciones, nosotros en este curso, en química, le decimos acero. ¿Cuál sería el aleante? El hierro, el mayoritario, el dispersante, el solvente. Le llamamos aleante. ¿Y cuál sería el aleado? El carbono, el soluto, el minoritario. Entonces, estoy pensando en una aleación, el acero. Entonces estoy haciéndome la idea de que tengo una red cristalina metálica de hierro con todos sus cationes core en posiciones fijas, porque es una red metálica que solamente pueden oscilar y rotar, los electrones de valencia que circulan por todo el cristal, y mezclado con los cationes core del hierro, se van a encontrar los átomos de grafito. ¿Dónde se van a ubicar? Bueno, si la mezcla se hace con átomos de carbono, y pueden ser otros átomos también, pequeñitos, de alta electronegatividad, como pueden ser boro, hidrógeno. Todos ellos, el carbono, el hidrógeno, el boro, el nitrógeno, átomos pequeños, electronegativos, que van a ser el soluto, el aleado de la solución, se va a ubicar entre los cationes core del hierro, entre esos espacios vacíos, se van a ubicar esos átomos. Ahora bien, si el átomo que se va a mezclar tiene el radio atómico similar al hierro, no puede estar allí en ese lugar. Entonces ocurre que esos átomos que tienen radios atómicos parecidos van a sustituir a los cationes core del hierro. Por lo tanto, ese aleado se puede ubicar en forma intersticial en la red cristalina del aleante, entre los cationes core del aleante, o en forma sustitucional. El modelo más simple de acero es una solución sólida de carbono intersticial en hierro. Y un modelo de acero inoxidable sería una solución sólida de carbono intersticial y cromo sustitucional. Es muy importante
tener en cuenta para ver el aleado, dónde se va a ubicar y cómo se va a ubicar, hay que recordar la propiedad periódica radioatómico. Aquí el radioatómico es fundamental. Las aleaciones se constituyen con mezclas de metales y mezclas de metales con no metales. Y el radioatómico es la propiedad periódica más importante. Además hay otras propiedades como la valencia, la cantidad de electrones de valencia que tenga, en fin, hay otras propiedades, pero el radioatómico es una propiedad importante para decir si una solución será sustitucional o será intersticial. Otra clasificación tiene, en base a otro criterio, es según la solubilidad del soluto. Por ejemplo, la solubilidad del soluto en el agua como solvente. Entonces, acá estamos hablando de soluciones líquidas, fundamentalmente, porque es un soluto en agua, una solución líquida. Y lo que tengo que saber yo, ¿qué significa solubilidad? ¿Qué significa que algo es soluble en algún solvente? La solubilidad es un término que debo saber su definición, porque si no, no puedo clasificar a mis soluciones líquidas. También lo puedo aplicar para soluciones sólidas, vamos a ver cómo. Pero en principio para soluciones líquidas. Y fundamentalmente soluciones acuosas, que es lo que más se trabaja. La solubilidad se entiende como la máxima masa de soluto disuelta en 100 gramos de solvente. La máxima, lo máximo de soluto disuelto en 100 gramos de ¿qué? De solvente, a una dada temperatura. Son importantes en esta definición la magnitud en la cual se expresa la solubilidad, masa de soluto, la magnitud en la cual se expresa al solvente, 100 gramos de solvente, masa del solvente, y a qué temperatura se establece, se hace la solución. La solubilidad varía con la temperatura. La solubilidad de sólidos en agua varía con la temperatura y no tanto con la presión. Sin embargo, la solubilidad de los gases en agua varía con la temperatura y con la presión que ejerce el gas sobre esa agua. Cuando yo entiendo que la solubilidad es la máxima masa de soluto en 100 gramos de solvente, pienso en 100 gramos de agua. A 25 grados son 100 centímetros cúbicos. Medio vaso de agua. Agua, no agua potable. Agua. Porque el agua potable tiene otra densidad. El agua tiene densidad 1 gramo por centímetro cúbico a 25 grados. Pienso en 100 centímetros cúbicos de agua. Lo pienso porque no lo tengo, pero lo pienso. Entonces digo que una solución es saturada cuando tiene la máxima masa de ese soluto disuelto en esos 100 gramos de agua. Y ese dato lo tengo yo en una tabla, en un manual
que están todas las solubilidades de todos los solutos en agua a todas las temperaturas que se me antojen. Y digo que la solución es saturada cuando no admite más soluto disuelto. Todo lo que ponga va a quedar ahí como sólido. Es como cuando uno agrega sacarosa en mucha cantidad en un café. Entonces, la solución es saturada cuando presenta la máxima masa de soluto disuelto. Y va a ser no saturada cuando tenga menos de la máxima, a esa temperatura. Y va a ser sobresaturada cuando tenga más de la máxima. La palabra saturada, la palabra no saturada y la palabra sobresaturada son términos que califican a la palabra solución. Entonces, hay una solución que se va a llamar saturada, hay una solución que se va a constituir como no saturada y hay una solución sobresaturada. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tres son sistemas homogéneos. No se aprecian en ninguna de las tres ninguna otra fase. Hay una única fase. Porque la sobresaturada, la diferencia que tiene con la no saturada y la saturada, es que permanece estable mientras no ejerzamos ninguna perturbación sobre el vaso o sobre la solución. Apenas perturbemos esa solución, inmediatamente decanta el exceso de soluto que tenía. Pero mientras no se perturbe, se puede tener una solución sobresaturada. Las tres son sistemas monofásicos, porque las tres son soluciones. Las tres son mezclas homogéneas. Las tres tienen una sola fase. Ustedes van a estudiar a través de las tablas de solubilidad que hay en el libro y en el apéndice cómo se expresa la solubilidad y cómo se interpretan las gráficas, las curvas de solubilidad. ¿Cómo son las curvas de solubilidad de gases en agua? Por eso dice solubilidad en función de la presión. ¿Cómo son las curvas de solubilidad de sólidos en agua? Por eso dice solubilidad en función de la temperatura. Las tienen que estudiar a todas. Y además, tienen que saber cómo pasar de una solución a otra. Poder marcar en esos gráficos soluciones saturadas, soluciones sobresaturadas y soluciones no saturadas. Y cómo ir de una a la otra. Y por último, vamos a ver otro criterio de clasificación de las soluciones. Y este criterio es un poquito más químico, por así decirlo. Antes de pasar a este criterio, quiero aclarar que una solución sólida sustitucional, en donde el minoritario va a sustituir a los átomos, a los cationes cores del aleante, también se presentan tablas de solubilidad de un metal en otro. Hay metales que son solubles en metales bases y hay metales que tienen baja solubilidad. Aquellos metales cuyos átomos tengan radios atómicos extremadamente diferentes a los radios atómicos de los átomos del metal base, van a ser poco solubles en ese metal.
Pero ahí también hay tablas de solubilidad de un metal en otro. Bueno, y entonces decíamos que para terminar vamos a ver una clasificación según la corchete, soluto, corchete en agua. El corchete va a representar el término concentración. La concentración es una magnitud derivada, es una relación entre una magnitud del soluto y una magnitud de la solución o del solvente. Es una relación de magnitudes. Entonces, el corchete lo puse a propósito y lo leí de esa manera para que cada vez que ustedes vean una fórmula química que representa una sustancia con un determinado estado, tenga dos corchetes, esté encerrado en corchetes, se está hablando de concentración de ese soluto en la solución. Y para clasificar las soluciones respecto de este criterio, tenemos que hablar de la solubilidad molar. Por ejemplo, 25 grados. Solubilidad molar. Y tiene que ver con la máxima cantidad de soluto por litro de solución saturada. La máxima cantidad de soluto por litro de solución saturada. Saturada. No cualquier solución. Tiene que ser una solución saturada. Y este criterio de clasificación nos va a permitir decir a nosotros cuándo una solución saturada es concentrada y cuándo una solución saturada es diluida. Decimos que es concentrada cuando hay más de 0,1 mol de soluto por litro de solución saturada. Y cuando hay menos de ese valor, aproximadamente, ¿no? Podemos decir que es diluida. Muchos creen que cuando una solución es saturada, es concentrada. No, no necesariamente. Hay soluciones saturadas diluidas y hay soluciones saturadas concentradas. Porque no depende del término saturado que tiene la máxima masa disuelta. No, no. Depende de que esa masa sea alta o baja. Bueno, ahora vamos a definir un término en el cual se va a expresar la concentración. La concentración de una solución que vamos a utilizar en este curso de química se representa por una M mayúscula y se llama molaridad la molaridad de una solución. La M, entonces, es el símbolo de la expresión de una concentración. Y se expresa mediante la cantidad de sustancia soluto, expresada en mol, disuelta en 1 litro de solución.
término que van a aprender o que van a comprender y van a construir el significado y la aplicación a lo largo de todo el curso. Nadie aprende la molaridad porque escuche a alguien diciendo cómo lo define. Un término bastante difícil no para definir, sino para interpretar. El que interpreta bien el término lo puede aplicar. Hoy es la primera vez que hablamos de esto y vamos a trabajar durante todo el cursado con esta terminología. Por supuesto que va a haber otras formas de expresar la concentración, pero esta es la que tiene que ver con la química. Entonces, la molaridad se refiere a la cantidad de sustancia, en este caso soluto, que está disuelto en 1 litro de solución. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dentro de los 2 corchetes del primer ejemplo, está escrita la fórmula empírica del tricloruro de aluminio, que es una sal binaria. Y además dice que está en estado acuoso. O sea, no es ni un sólido puro, ni un líquido puro, ni un gas puro. Es una mezcla de sal y agua. Y lo que dice al lado es 1M. Quiere decir que los corchetes me indican que lo que está al lado del igual es la concentración. Está expresada en mol por litro. Profe, eso significa que la sal es soluble, ¿no? ¿Quién habla? Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo piensos? Joaquín. ¿Juan Ignacio? Joaquín. ¿Me escuchás? Sí. Lo que te quería preguntar es que de la manera que está escrito, eso ya nos está diciendo que la sal es soluble, ¿no es cierto? Sí. No, por las dudas, porque podría ser que la sal, o sea, no tendría Bueno, que escribirlo con una sal que no sea soluble. sí. Aquellas sales que no son solubles se disuelven poquito. Y entonces la molaridad que te puede dar una solución de una sal poco soluble es tan baja que no la podés ni siquiera determinar. Claro. Además, cuando uno va a preparar una solución, tiene que ir al manual primero, para ver si lo que va a preparar se puede preparar. Porque si a mí me dicen, en 100 centímetros cúbicos de agua, agregar 2 kilos de azúcar, le voy a decir, disculpame, yo no puedo preparar una solución, 2 kilos de azúcar en 100 centímetros cúbicos de agua. Por más que el azúcar sea muy soluble, ¿se entiende? Sí, se entiende. O sea, uno tiene que ver la solubilidad y tiene que ver qué volumen tiene, ¿no? Por supuesto. Entonces, estamos reunidos aquí para ir viendo el significado de los símbolos. Entonces, esa expresión, corchete, AL, CL3, paréntesis, AC, paréntesis, corchete, me está diciendo que estoy frente a una solución acuosa de cloruro de aluminio y su concentración es 1 molar. La de abajo es una solución acuosa de sulfato de aluminio cuya concentración es 1,36 molar. La de abajo es una solución de ácido nítrico acuosa
cuya concentración es 5,4 por 10 a la menos 3 molar. O puedo llamarla 5,4 milimolar. Ay, 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 ay. Milimolar. Entonces ahora vamos a leer lo que dice abajo, cómo se interpreta. Entonces, se interpreta que hay disuelto 1 mol de tricloruro de aluminio en 1 litro de solución. El solvente es el agua y el soluto es el cloruro de aluminio. Toda la solución, en todo 1 litro de solución, no es que tenga 1 litro de agua y haya pesado en una balanza la masa de cloruro de aluminio, no. Tengo un recipiente, tengo un instrumental de vidrio que me permite a mí preparar la solución y muy pocas veces voy a saber cuánta agua puse. Es decir, toda la masa de cloruro de aluminio que yo disuelvo forma parte de la solución, junto con el agua. Y digo que ese soluto está en 1 litro, pero no de agua, sino de la mezcla, de solución. En el otro caso, se interpreta que hay disuelto 1,36 mol de sulfato de aluminio en 1 litro de solución. En el caso del ácido nítrico, se interpreta como que hay disuelto 5,4 milimol de moléculas de ácido nítrico en 1 litro de solución. Y es muy común el dióxido de carbono, el dioxígeno del agua, se miden, generalmente no hablan de molaridad, hablan de partes por millón. Y en las aguas naturales, el dioxígeno, la concentración del dioxígeno acuoso en las aguas naturales, en masa es 9 partes por millón, es decir, 9 miligramos en 1 kilo de esa agua natural. Y eso me da una concentración 0,3 milimolar. Eso quiere decir que hay disuelto 0,3 milimol de moléculas de dioxígeno en 1 litro de agua natural, en 1 litro de solución. Estamos aquí para interpretar los símbolos. El corchete, entonces, me tiene que alertar de que lo que estoy leyendo es la concentración. Y si estoy leyendo la concentración, estoy sabiendo qué cantidad de sustancia se encuentra disuelta en un determinado volumen de solución. En este caso, 1 litro. Bien. Esta tabla es una tabla, como decía recién el compañero, que me dice cuál es la solubilidad molar, es decir, cuál es la molaridad de las soluciones saturadas de solutos muy poco solubles, y de solutos muy solubles. Y entonces podemos decir que si yo tengo carbonato de calcio en polvo y quiero preparar una solución, lo máximo que se va a poder disolver es 0,14 milimol de carbonato de calcio por litro de solución. Y como es mucho más chico que 0,1 molar, voy a considerar que esa solución va a estar saturada, pero va a ser diluida. En cambio,
Si yo preparo una solución saturada de cloruro de sodio, que tiene una solubilidad molar de 5,9 molar, casi 6 molar, esa solución es saturada, pero a su vez es concentrada. Por eso es útil saber qué es una solución saturada, qué es una solución diluida, qué es una solución concentrada. Yo les quiero aclarar que a partir de 2 semanas, nosotros vamos a trabajar con soluciones de sustancias, soluciones mayormente diluidas, con bajas concentraciones. Bueno, y ahora nos vamos a proponer calcular la concentración molar, pero no de sustancias, sino de iones. Es decir, quiero que ustedes puedan calcular la cantidad de cationes hidratados del soluto en 1 litro de solución y la cantidad de aniones hidratados de soluto en 1 litro de solución. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque en este caso particular estoy en presencia de un electrolito acuoso. Entonces, en un electrolito acuoso yo puedo calcular la concentración de los iones. No lo puedo hacer en una solución de sacarosa, porque la sacarosa en agua no constituye un electrolito acuoso. No hay iones. Pero cuando yo estoy en presencia de un electrolito acuoso, puedo calcular la concentración de los iones en la solución por separado. Aquí tenemos 2 ejemplos. Un electrolito formado por tricloruro de aluminio y un electrolito acuoso formado por sulfato de aluminio. Las dos soluciones poseen la misma molaridad. Eso quiere decir que en 1 litro de solución tengo 0,15 mol de cloruro de aluminio y en 1 litro de solución tengo presente 0,15 mol de sulfato de aluminio. En un bidón de 200 litros de cada una de esas soluciones, en un bidón de 200 litros de la A y de la B, tengo 200 litros de la A y 200 litros de la B. ¿La concentración del electrolito cambió? Pregunto, quiero que me respondan, por favor, si pueden. No, profe. Bien, bien. Y si yo tengo 10 centímetros cúbicos de cada uno de esos electrolitos, ¿la concentración cambió? Tampoco. Tampoco. Muy bien. Quiere decir que la concentración de una solución no depende del volumen de la solución. Es siempre la misma, aunque yo cambie de volumen de la solución. Es como decir, bueno, tomar un trago de cerveza tiene un gusto diferente o una gradación alcohólica diferente que si tomo toda la botella de cerveza junta, la lata de cerveza junta, no. La gradación alcohólica es la misma, porque es un porcentaje, es una concentración. Lo que yo puedo llegar a tomar es menos cantidad de cuando tomo menos volumen, pero no la concentración. Entonces, la pregunta que me hago es la siguiente.
y encuentro que me están haciendo la pregunta con símbolos. Corchete, al, 3 más, acuoso, corchete. Corchete, cloruro, cloro, negativo. Corchete, sulfato, corchete. ¿Qué me está queriendo decir ese corchete? Concentración. Claro, me está pidiendo la concentración del catión aluminio 3 en la solución A y la concentración del anión cloruro en la solución A. Y me está pidiendo la concentración del catión aluminio hidratado de la solución B y del anión sulfato hidratado en la solución B. Eso es lo que me está pidiendo. Y yo tengo que interpretar esa simbología. Entonces, vamos a hacer 3 pasos. Primero, vamos a representar la disociación iónica de la sal o del compuesto iónico que esté soluble en agua. Luego vamos a determinar la cantidad de cada ión por mol de soluto, por mol de sal. Y luego vamos a informar la molaridad. Entonces, el cloruro de aluminio en agua se presenta como cloruro de aluminio acuoso porque es soluble, está bien. Y se disocia en el catión aluminio 3 y 3 anión cloruro. Es decir, un mol de sal disuelta genera por disociación iónica, transformación física, un mol de catión aluminio y 3 mol de anión cloruro. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque el docente quiere saber si el alumno sabe que el al de la sal es catión y el Cl de la sal es un anión. Entonces, la mirada submicroscópica que me brinda la disociación iónica me permite al docente saber si el alumno interpreta la escritura que tiene a la izquierda de la flecha. ¿Y cómo lo escribe? Porque puede escribir otra cosa. Puede escribir aluminio, 3 aluminio más, o cloro menos, con un sub 3 abajo. El docente tiene que saber cuáles son para el alumno las partículas constitutivas de ese compuesto que está escrito a la izquierda de la flecha. Por eso le exige que escriba la disociación iónica. Por eso es importante que ustedes sepan hacer la disociación iónica, porque el problema tiene un único resultado, y si no hacen la disociación iónica y manejan bien la estequiometría de la fórmula, no hay problema, lo pueden hacer tranquilamente, el número es el mismo. Ahora, hoy, pero más adelante van a tener que saber qué función cumple el cloruro en la solución y qué función cumple el catión aluminio en la solución. Entonces, en la solución A, si cada mol de sal genera 3 moles de cloruro y 1 mol de catión aluminio, y la solución era 0,15 molar en sal, quiere decir que el catión aluminio, la concentración del catión aluminio es igual que la de la sal, por la estequiometría de esa representación, y es 0,15 molar. Mientras que, ¿cuánto le da la del cloruro? La de la sal. ¿Cómo? 3 veces la de la sal. ¿Y cuánto da? 0,45.
¿Están de acuerdo con ese resultado? Sí. Porque esta mañana metí la pata y puse cualquier otra cosa. Los alumnos se dieron cuenta. Bueno, vamos al otro. Profe, Sí. ¿lo podrías volver a explicar? ¿Cómo? Si lo podrías volver a explicar. Sí. Muchas gracias. ¿Querés que lo voy a explicar con el de abajo y si no te queda claro vuelvo al de arriba? ¿Te parece? Dale, me parece bien. Bueno, ahí tenemos el sulfato de aluminio. ¿Por qué les parece que era muy importante usar 3 semanas para saber escribir fórmulas? Perdón, para saber escribir en el idioma formal a las sustancias. Porque necesitábamos correctamente escribir los subíndices debajo del elemento metálico y debajo de los aniones de los ácidos, para luego poder calcular la concentración de esos iones en una solución acuosa, además que para otras cosas, ¿no? Pero es muy importante saber cómo se escribe el sulfato de aluminio. Una vez que yo sé escribir el sulfato de aluminio, que sé que es una solución acuosa, lo disocio en el agua. Y yo sé que el subíndice del elemento metálico ahora es coeficiente del catión. Y que el subíndice del anión ahora es coeficiente del anión. Es decir, cada un mol de sal, que está a la izquierda, genera 2 mol de catión y 3 mol de anión. 2 mol de catión y 3 mol de anión. Quiere decir que para esta sal, la concentración del catión siempre va a ser el doble de la concentración de toda la sal, digamos. Y la del anión, el triple. Otra de las cosas que yo puedo notar cuando hago la disociación iónica es que la solución formada es eléctricamente neutra. Si no fuera así, está mal o la fórmula o la disociación iónica. Todas las soluciones tienen que tener la misma cantidad en mol de cargas positivas y la misma cantidad en mol de cargas negativas. Si no, hay algo que no está funcionando. Y yo veo en estas disociaciones que la electroneutralidad se respeta. Pero ahora el problema que tengo es saber qué concentración de catión aluminio está en esa solución. Recordemos entonces que la sal, el sulfato de aluminio, en agua, era una solución, tenía un rótulo que decía 0,15 molar. Es decir, tenía disuelto en 1 litro de solución 0,15 mol de esa sal. Díganme ustedes, entonces, ¿cuánto vale la concentración de los cationes aluminio? ¿0,3? ¿Cómo? 0,3 molar. Claro, 0,3 molar, perfecto. ¿Y la del sulfato? 0,45. 0,45. El alumno que había preguntado, quiero preguntarle si puede entenderlo. Sí, profe. Muchísimas gracias. ¿Te quedó claro? Sí. Bueno, y fíjate que si haces la suma ponderada de todas las cargas, te da igual a 0. Profe, Sí. yo tengo una consulta. No entiendo bien cómo se da cuenta de la cantidad, de la molaridad. ¿Eso hay alguna tablita o...?
No, yo lo inventé. Ah, Yo está dije, bien. tengo una solución 0,15 molar, punto. A ver. Disolví tantos gramos en 1 litro de solución y me dio 0,15 molar. No, no, eso lo inventé yo ahora para el problema. Claro, claro, claro. Ahora, vos vas a una droguería, no podés, pero bueno, vas a una droguería y compras ácido clorhídrico y te dice, bueno, el clorhídrico que yo le voy a vender tiene este porcentaje de cloruro de hidrógeno por litro. Vos tenés que hacer los cálculos para saber la molaridad que tiene la botella donde tiene lo máximo de cloruro de hidrógeno disuelto. Es una solución saturada de cloruro de hidrógeno en agua. Bueno, tiene una determinada molaridad. A partir de ahí vos podés ir haciendo la solución, diluyendo. Este es un valor que yo puse para hacer el cálculo. Este ejercicio tiene como objetivo saber la importancia de hacer la disociación, porque de esa manera reconozco los iones que están dentro de esa fórmula. Reconocer que las soluciones son eléctricamente neutras, es decir, hay 0,9 mol de carga positiva y 0,9 mol de carga negativa en el segundo. Mientras que en el primero hay 0,45 mol de carga positiva y 0,45 mol de carga negativa. Son eléctricamente neutras. Y me permite saber a mí qué concentración tiene el catión aluminio. El agua del río Paraná es turbia, es opaca, es marrón, es nuestro río marrón, debido a que en el río Paraná se encuentran dispersas partículas de silicato, todas con carga negativa. Ellas, esas partículas de arcilla, de silicato, nunca van a lograr agruparse y sedimentar espontáneamente. Por eso se las llama dispersiones coloidales. ¿Qué hace un ingeniero químico para poder clarificar el agua en piletas de decantación para que luego se transforme en agua potable? Tiene que agregar un electrolito que provea un ion con altísima carga opuesta a la partícula coloidal que está dispersa. Si las partículas dispersas del río Paraná son negativas, uno de los iones que más se usa es el catión aluminio, porque es un ion con alta carga positiva. Puede ser también el catión hierro 3, también. Pero usan el catión aluminio. La pregunta es, ¿qué le conviene más a un ingeniero químico? ¿Echar solución de cloruro de aluminio o solución de sulfato de aluminio? Para que la coagulación, para que la floculación, para que la decantación sea más rápida y además de mejor calidad, digamos. ¿Qué les parece? ¿Cuál era la pregunta, profe? Los ingenieros químicos tienen que agregar cationes de alta carga positiva para que los coloides se agrupen, decanten y se clarifique el agua del río Paraná. La pregunta es, ¿cuál les parece, cuál es el electrolito que agregan, que les conviene agregar para que esa precipitación, esa coagulación, esa decantación sea lo más efectiva posible? Un electrolito, una solución de cloruro de aluminio o una solución de sulfato de aluminio, de igual concentración. Una de sulfato de aluminio puede ser. Claro, porque por cada mol de sal que está entregando, a él se le representan 2 moles de cationes con carga positiva. Por eso, el coagulante utilizado en las aguas, en las terminales de potabilizadoras de agua,
es sulfato de aluminio. En Rosario, no con esta concentración, con otras concentraciones, pero es sulfato de aluminio. Porque por cada mol de sal le está ofreciendo el doble de cationes. Por eso es mucho más efectiva que entregar cloruro de aluminio. Bueno, ahora me voy a tomar un vaso de agua y les voy a dejar este problema. Ustedes van a comparar el valor de la concentración de cloruros acuosos expresada en molaridad. Comparen entre las siguientes soluciones. Tienen una solución de cloruro de sodio, 3 litros de cloruro de hierro 2 y 0,05 litros de solución de cloruro de cobalto. La idea es que ustedes comparen el valor que tiene la concentración de cloruro expresada en molaridad entre estas soluciones. Pueden hacer un orden de mayor a menor, pueden hacer un orden de menor a mayor, pueden comparar, esta es mayor que esta, menor que aquella. La comparación vamos a hacer. Son las 8:10, bueno, vamos a esperar hasta las 8:17, antes de las 8:20, para que me den una respuesta. Perdón, profe, que no alcanzo a leer bien. Fórmula del cloruro de cobalto. Cobalto, sí, perdón, ¿no se ve? No, no lo puedo ver. Ah, es dicloruro de cobalto 0,25 molar. Perfecto, muchas gracias. El otro es dicloruro de hierro 0,25 molar. Profe, Sí, ¿sería 1,525 molar? perdón, no entiendo. Ah, perdón, no, me faltó una parte que no. Dale, dale. Profe, la cantidad de litros. No, no importa, ¿no es cierto?
Hola, profe. Decime. Es que te preguntaba, la cantidad de litros, digamos, que hay de solución de cada una, no es importante, ¿no es cierto? ¿O sí? Yo lo que entendí que la concentración no depende de cuánta. Ahora cuando volquemos los resultados lo discutimos. Ok. Sí, está bien. Bueno, ¿cuál es la respuesta? No puedo leer. El dicloruro de hierro. No puedo leer. Verónica. Sí, ahí te leo, Cris. Acá hay una respuesta, en realidad hay una pregunta primera, que dice si los tres tienen 0,5 molar de cloruro o no. Bueno, a ver. Y después hay alguien que contesta 0,5 molar, pero no sé a qué responde eso. Bien. A ver, otra persona que hable. Yo llegué a eso, a 0,5 molar para los 3 aniones cloruro. Profe, yo para el de cloruro de sodio, en 0,016 litros me dio 8 por 10 a la menos 3 molar. Bueno, Para el de bicloruro de hierro, me dio 1,5 molar. Y para el dicloruro de cobalto me dio 0,025 molar. ¿quién habló recién, el último que habló? ¿Cómo te llamas? Tiago. Tiago. Bueno, ¿alguien le puede decir a Tiago si es correcto lo que él dijo o no? Y se lo puede explicar. Si es correcto, no se lo explique. Si no es correcto, se lo explica. Porque hay 3 respuestas iguales y una diferente. ¿Quién tiene la razón? Porque creo que él se confundió con el tema del volumen. Porque creo que él lo multiplicó por el volumen y la concentración no depende de la cantidad de volumen del solvente. Puede ser, van a ser. Bueno. Claro, porque los datos de los litros que tenés, digamos. El volumen, se llama volumen eso. Está bien, eso. El volumen no influye, digamos, en la concentración, porque lo que decía la profe antes, vos podés tener 200 litros o 10 mililitros que la molaridad no cambia, ¿cierto? Perfecto. Entonces, cuando están los datos de 160 mililitros, 3 litros, 0,05, directamente los descartás, digamos, ni siquiera son datos para la pregunta que te están haciendo. La pregunta
sería qué concentración en cloruros tienen estas soluciones. Bueno, es la misma. Entonces, todas las soluciones presentan idéntica concentración de cloruros. Por lo tanto, cualquiera de ellas, en esas concentraciones que hay de sales, me sirven porque todas tienen, supónganse que yo necesito una solución de cloruro 0,5 molar. Bueno, cualquiera de ellas me puede llegar a servir. Entonces, la pregunta que vamos a hacer ahora es la siguiente. ¿Cómo descubrí yo además del volumen, ¿no? ¿Cómo razoné yo que la concentración de cloruros es 0,5? Ya sé que son todas iguales. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo lo saqué yo a ese 0,5? ¿De qué depende ese 0,5? ¿Por qué me dio 0,5 molar? De la disociación iónica. Por la disociación iónica. Porque las sales, que son 0,25 molar, las dos me aportan 2 moles de cloruro. Por lo tanto, la concentración del cloruro es el doble de la concentración de la sal y es 0,5 molar. ¿Qué hago? ¿Estás ahí? Sí, sí. ¿Te satisfizo la respuesta de tus compañeros? Sí, yo me había confundido porque pensé que había que tomarlo en la cantidad de litros de solución que había. Bueno, te perdono la confusión. Y ahora quiero que calculen la cantidad de cationes en cada solución. Profe, de cation, ¿viste? Cationes, la cantidad de cationes en cada solución. Cationes. Profe, una pregunta. Sí, Yo no sé si hago bien la nomenclatura. a ¿Está ver. bien que haga la disociación entre corchetes también? No, no. Si yo Bien. escribo en el pizarrón, ¿ustedes ven? No, porque, no, a ver, vamos a hacer Creo una que cosa. sí. Después que me den las respuestas, yo uso el pizarrón. Porque si yo ahora salgo de acá, te van a ver las respuestas que las tengo en la pantalla. Entonces, ustedes háganlo como les parezca. Yo después lo voy a poner en el pizarrón. ¿De acuerdo? Cuando uno hace la disociación, no pone los corchetes. Bien, pero yo pongo la sal, por ejemplo, y una flechita y ahí hago la disociación. Sí, pero lo sacáis los corchetes. Claro, sí, sí, bien. Ahora, una vez que ustedes me hagan el cálculo, lo que estoy pidiendo, yo después me bajo de esta diapositiva y lo escribo en el pizarrón.
¿Ya tenemos alguna respuesta? Sí, profe. Vamos por la del cloruro de sodio. ¿Cuánto te da el cloruro de sodio? Hice Perdón, ¿cuánto te da la cantidad de cation sodio? Perdón. sí, yo lo que hice fue 0,5 mol sobre litro por 0,16 litros, me dio 0,08 moles. Perdón, le bajo el volumen al teléfono. ¿Sí? ¿Se escuchamos? Esa es la respuesta. Bien. ¿Cuál es la respuesta para el cation hierro 2? Cris, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho perfecto, corazón. Bueno, en el chat alguien escribió que la como dijiste vos, corchete, sodio más corchete es igual a 0,5 molar. Esa fue la respuesta de alguien recién. Eso es correcto si yo hubiese pedido concentración de cation sodio. Me parece que escribieron antes, ¿no? Si hubiera pedido concentración de cation sodio. No escuché. ¿Cómo? Lo que digo que eso está a las 8:22, me parece que fue una respuesta de antes, no de ahora. Lo que pasa, bueno, me dio duda, pero Sí, puede ser. Yamil, si podés abrir el micrófono o aclarar, por las dudas. Ah, claro, porque antes preguntaba por el anión, y acá estaba el catión, perfecto. Ahí está. Es cantidad de sustancia que se pide en esta segunda parte para los cationes. Bueno, ¿qué sabemos de la cantidad de cation hierro 3? Hierro 2, perdón. ¿0,75 moles? A mí me dio lo mismo. Cobalto 2, cation cobalto 2. 0,0125. Muy bien. Con respecto a la pregunta que me hizo el compañero antes, cómo escribir la disociación, todas las disociaciones son iguales. ¿Hay varias personas afuera de la clase? Todas las disociaciones son iguales. Entonces, yo voy a escribir en el pizarrón cómo serían las disociaciones de estas sales. ¿Está? Voy a Bien. ver si puedo modificar un poco el pizarrón, a ver si lo pueden ver mejor. Y entonces, yo tengo esta virón, Se ve al revés, yo lo veo al revés. O... ¿Cómo? No, perdón, no dije nada. A ver, ¿ahí lo ves? Sí, se ve perfecto. Entonces, cloruro de sodio acuoso, que me da cation sodio acuoso más cloruro acuoso. Esa es la primera, ¿verdad? Después tenemos cloruro de hierro 2 acuoso, solución, que me da hierro cation más 2 cloruros, eléctricamente neutro, ¿eh? Y por último tenemos
cobalto acuoso, que me da cobalto, catión acuoso, más 2. ¿Así lo hicieron? Sí, Perfecto. Esa es la manera de hacer las disociaciones. Y dijimos, concentración de cloruros acuoso en todos era 0,5 molar, ¿no? Y las cantidades de cada uno de los iones depende del volumen, ¿no? Bien. Muy bien, han trabajado muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver por qué es útil saber esto. Chicos, ¿pudieron ver bien lo que estaba en el pizarrón? Le puse la chinche al pizarrón. ¿Cómo? Yo le puse la chinche al pizarrón. Perfecto, pero que la presentación no se perfecto. ve. Por eso pregunto, si todos hicieron la chinche, lo vieron bien. Si no, lo hubieran invertido. ¿Cómo vieron? Ah, está bien, se ve bien. Sí. Nadie se quejó. Está perfecto, Cris. No pasa nada. Ay, qué suerte, que nadie se quejó, por favor. Bueno, entonces... perdón, una pregunta. Sí, Puede ser quizás un poco pava. El anión, el catión de hierro 2 también se pone acuoso. ¿no está puesto? Sí, está puesto, sí, acuoso, todos. Claro. Bien. Cuando se disocian, el campo eléctrico que genera el ion hace que las moléculas de agua se orienten y todas las moléculas de agua son las que rodean al catión. Los cationes se encuentran todos hidratados y los aniones también. Ion dipolo, la unión, la atracción, perdón. Bien. Bueno, entonces ahora que terminamos este problemita, vamos a pasar a otro problema. Y tiene que ver con un texto. Ya les comenté la importancia de conocer las fórmulas y saber cuántos cationes aporta cada fórmula para saber la concentración y, por ejemplo, utilidad en la coagulación de los coloides del río Paraná. Y ahora vamos a ver algo respecto de la dureza de las aguas. En el recorrido que describen las aguas naturales, los gases disueltos en ellas pueden reaccionar y o disolver químicamente diversas sustancias que encuentran a su paso. Por ejemplo, sulfatos, cloruros, hidrógenos, carbonatos, nitratos, sales de sodio, de potasio, sales y óxidos de calcio y de magnesio. Y según la zona, residuos industriales, domésticos, etc. Entre los gases disueltos encontramos dioxígeno, dinitrógeno y dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene dos orígenes, el atmosférico y el producido por las bacterias del suelo. Obviamente que el dióxido de carbono además tiene un origen antropogénico. ¿Saben a qué me refiero cuando digo eso? No. ¿Causado por el hombre? Tal cual, tal cual, tal cual. Acá este texto es un texto de principios del planeta, digamos. Entonces, el atmosférico es producido por las bacterias del suelo. De todas maneras, el atmosférico tiene un origen natural y otro antropogénico. El gas dióxido de carbono de la atmósfera es algo más soluble que los demás gases, ya que luego del fenómeno físico de la disolución del gas en agua, reacciona químicamente con ella. Hay una transformación química del dióxido de carbono en ácido carbónico, que es la síntesis
del ácido carbónico. El dióxido de carbono es un óxido que con el agua me genera un oxoácido. El dióxido de carbono es un óxido que en la tabla me figura como óxido ácido. Por lo tanto, cuando reaccione con el agua, me va a dar un ácido. Entonces, ese óxido, además de disolverse físicamente, se disuelve químicamente. ¿Por qué? Porque reacciona con el agua. En la disolución química, el agua aparece como reactivo. Y lo vemos en estas tres transformaciones. La primera transformación es una transformación de tipo físico, donde el agua no es un reactivo del dióxido de carbono. El agua es el solvente y el dióxido de carbono se disuelve poco porque sus moléculas son apolares y la interacción que hay entre las moléculas de agua y el dióxido de carbono es muy débil. Es una interacción dipolo-dipolo inducido extremadamente débil. Por eso el dióxido de carbono, más que estar en el agua, está en la atmósfera. Sin embargo, a diferencia de los otros gases, se disuelve un poco más. ¿Por qué? Porque sigue reaccionando con el agua. Por supuesto que en la naturaleza no genera todas estas transformaciones. Uno lo hace para que ustedes vean el tipo de reacciones que ocurren. Primero se transformaría en ácido carbónico, reacción que vimos de síntesis la semana pasada. Y luego se produce una reacción que vamos a ver más adelante y que no la vamos a tener en cuenta ahora. Lo importante es que estas transformaciones ayudan a retener el dióxido de carbono fuera de la atmósfera y atenúan el incremento del efecto invernadero. Como sea, todas las aguas naturales que tienen dióxido de carbono disuelto física y químicamente son soluciones suavemente ácidas. Sin embargo, disuelven químicamente la piedra caliza, cuyo componente principal es la carbonato de calcio, la dolomita, cuyos componentes principales son de magnesio y de calcio, y son dos rocas, dos minerales del suelo. Y esto produce, la disolución química, produce un aumento en la concentración de los cationes calcio y magnesio del agua del suelo y del nivel freático. La dureza de las aguas naturales se debe a la presencia de concentraciones indeseables de los cationes con dos cargas, especialmente catión calcio y catión magnesio, y menos frecuentemente catión hierro 2, manganeso 2 y estroncio 2. ¿Cómo es la representación simbólica de la disolución química de las rocas minerales del suelo? Bueno, en este caso, una solución acuosa ácida, como es el agua de lluvia o el agua que circula por el suelo, es una solución acuosa de ácido carbónico y cuando está en contacto con el carbonato de calcio en un sistema heterogéneo, lo va disolviendo, porque forma un compuesto soluble en el agua. Es el hidrógeno carbonato de calcio y el hidrógeno carbonato de magnesio. Como son dos sales solubles, están totalmente disociadas y lo que yo observo es que cuando se ataca con algo ácido a los carbonatos, se liberan los cationes. Y esos cationes ahora están libres por las aguas de los suelos y por las capas freáticas. La dureza total de las aguas se calcula teniendo en cuenta las concentraciones de todos los cationes de dos cargas positivas, fundamentalmente calcio y magnesio.
y se expresa generalmente en miligramos por litro a la menos 1, o sea, miligramos por litro. Ya no es molaridad, es miligramos por litro. Miligramos de catión por litro de agua natural, por litro de solución. Y se expresa además en función no de los cationes, sino del carbonato de calcio. Y dice así la regla: un mol de iones de carga positiva, 2 más, equivale a un mol de carbonato de calcio. Entonces, a través de esta reglita, lo que ocurre es que se pueden clasificar las aguas como con dureza suave, con dureza moderadamente dura, dura o muy dura, según este número que tiene unidades miligramos por litro de carbonato de calcio. Acá me faltó un 1. Por ejemplo, un agua que tiene anión sulfato en concentración no molar, 30 miligramos por litro, catión calcio, 15 miligramos por litro, y catión magnesio, 10 miligramos por litro, quiero averiguar qué cantidad de catión por litro tengo. Entonces, haciendo la relación entre la masa molar del calcio y del magnesio y qué cantidad, mejor dicho, de catión calcio hay en 15 miligramos y qué cantidad de catión magnesio hay en 10 miligramos, obtengo la cantidad de cationes calcio y magnesio. Lo sumo y ese total de cantidad de mol de iones que tienen 2 cargas positivas equivale a la misma cantidad de carbonato de calcio. Entonces, llevando esa cantidad de mol de carbonato de calcio a masa miligramos por litro de carbonato de calcio, me da que esta agua tiene una dureza expresada en miligramos ahora por litro de carbonato de calcio de 79,5. Y se informa así: la dureza del agua que he analizado es 79,5. Ese es el informe. Uno ya sabe que está expresado en miligramos por litro de carbonato de calcio, que a su vez viene de la cantidad de iones con 2 cargas positivas que tiene esa agua. Y entonces se concluye que el agua es moderadamente dura. Esta es otra aplicación de poder entender qué significa o para qué se usa la concentración de los cationes. Miren la importancia, la concentración de los cationes me determina a mí si el agua es dura o no es dura, o es moderadamente dura, o es suave. Y así se determina en el laboratorio de sanitarias de la Facultad de Ingeniería la dureza del agua, a través de este procedimiento, dentro de los análisis que se hacen. Cuando lleguemos al tema ácido-base, vamos a explicar cuáles son los inconvenientes, que ustedes los deben saber mejor que yo, o por lo menos las personas que viven en zonas con agua dura, cuáles son los inconvenientes y cómo algunos inconvenientes se podrían subsanar. ¿Qué habría que hacer para que el agua que usamos permanentemente no tenga tanta dureza, no tenga tanta cantidad de iones? Hay millones de dispositivos para ablandar las aguas. Bien, esto sería todo lo que yo tengo para charlar hoy, pero les quiero mostrar lo que van a encontrar en el campus, en la parte que dice actividades de la semana 7, que es esta, o 6, ya no sé en qué semana estoy, semana 6.
Entonces, van a encontrar todo lo que yo dije, pero explicado en profundidad. Y lo saqué exclusivamente del libro de texto. Y ahí encontramos las definiciones de mezclas homogéneas, heterogéneas, microheterogéneas, soluciones, suspensiones y coloides. La definición de sistemas dispersos, la definición de soluciones, la definición de suspensiones, la definición de sistemas coloidales, las soluciones, cómo se las clasifica, con todos los ejemplos. Acá tienen soluciones sólidas, soluciones gaseosas, soluciones líquidas, cuáles son los ejemplos. El modelo de disolución física, con todos los ejemplos que ya los vimos cuando vimos sustancias moleculares, cómo eran las fuerzas interactivas, las fuerzas de interacción entre soluto y solvente, los ácidos orgánicos, cómo es la interacción entre los ácidos y las moléculas de agua, cómo son las interacciones entre los alcoholes, las aminas y el agua. Todo lo que van a tener que comprender para el examen, ¿no? Los compuestos iónicos, cómo están disociados en agua, según la solubilidad, cómo se representan cómo se clasifican las soluciones. Acá tenemos una tabla de solubilidades, cómo varía la solubilidad con la temperatura, la clasificación en saturada, no saturada y sobresaturada, las curvas de solubilidad donde aparecen las zonas de sobresaturación, cómo hacemos para pasar de una saturada de una no saturada a una saturada, con los enfriamientos lentos y rápidos. Todo esto está en el libro. Gases en agua, cómo varía la solubilidad en función de la temperatura, cómo varía la solubilidad de un gas en agua con el efecto de la presión. Cómo se expresan las concentraciones, los ejercicios que hicimos, las soluciones diluidas, las soluciones concentradas. Bueno, acá hay una forma de expresar los gases en partes por millón, las concentraciones de un agua de mar, de todos los iones, eso está tabulado, los problemas que hicimos. Acá hay una diapositiva que habla de cuál es la concentración que tienen que tener los coagulantes para flocular los coloides del río Paraná. Y acá tenemos disoluciones químicas entre sólidos y ácidos. ¿Qué significa una disolución química? Significa una reacción química en donde el sólido se transforma en un acuoso, ¿ven? Los sólidos desaparecen como reactivos, se transforman en sistemas homogéneos, ¿está? Y sistemas heterogéneos, pero a lo mejor hay gases que se van a la atmósfera y quedan sistemas homogéneos. Y luego las soluciones sólidas, las aleaciones, y acá está la clasificación de las distintas aleaciones, el bronce, el alnico, el acero, el latón, los fusibles. Y hay que decir también que las soluciones sólidas los cristales dopados, esos semiconductores N y P que hablamos la otra vez, son soluciones sólidas.
pero a diferencia de las aleaciones, el soluto que se encuentra sustituyendo al átomo de silicio es una impureza. No es como en las aleaciones que tienen un alto porcentaje de soluto y de aleado y aleante, ¿no? Acá el cristal dopado es una solución sólida, pero no es una aleación. Y acá tenemos soluciones sustitucionales, por ejemplo, el latón, donde el zinc se solubiliza en la base cobre, y acá tenemos solubilidad de diferentes metales en el metal cobre, y soluciones intersticiales, por ejemplo el acero, donde el carbono se inserta en los intersticios del hierro. Y hay una clasificación de cómo son los aceros, según la proporción que haya de carbono. Por último, tenemos una imagen. No es linda porque pinta los átomos de color, y no tiene que pintarlos, ¿no? Pero bueno. Donde en un cristal de cobre, en el latón, el zinc sustituye al cobre en la red cristalina, mientras que en el otro, en el acero, los átomos de carbono de grafito se colocan en los intersticios. Y luego tienen, después de esta imagen, van a encontrar qué son las soluciones sólidas intersticiales, y aparece todo lo que son los sistemas coloidales. Todas estas diapositivas son para explicar qué son los sistemas coloidales, cómo se estabilizan y cómo se desestabilizan. Es un tema muy fuerte para los estudiantes de ingeniería industrial. Bueno, eso lo van a encontrar en todos estos PDF. En este PDF hablan del río Paraná, de qué carga tienen y cómo se los desestabiliza, las propiedades, qué significa que son ópticamente llenos los sistemas coloidales, y cómo se potabiliza el agua del río Paraná. Bien, todo eso van a encontrar en este Power que vamos a subir. ¿Qué pasa? Vamos a subir mañana, el viernes, o mañana, no sé cuándo va a subir Verónica, y lo van a tener para poder estudiar. Es un tema, digamos, bisagra. A partir de acá, que comenzó la mezcla de sustancias sin que haya una reacción química, en la mayoría de los casos, aquí comienza ahora toda la parte de propiedades químicas y todas las transformaciones químicas, con todos los reactivos, que pueden ser sólidos puros, líquidos puros, gases puros, o pueden ser mezclas. Entonces, es muy importante este tema que se comenzó y se concluyó hoy, pero que van a continuar en las clases de problemas, resolución de ejercicios, y tienen una autoevaluación. Vero, tienen una autoevaluación, ¿no? Sí, la vamos a subir la semana que viene, calculo. Podemos dejar de grabar y sí. Estoy aquí en estos 7 minutos que quedan para